¿Qué tal amigos de Steelers MX? Bienvenidos de vuelta al canal. La vida nos encuentra una vez más para hablar el tema de moda, Mike Tomlin. Han pasado apenas unos días desde la derrota a manos de los Cuervos en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL y el entrenador ha salido este martes a su conferencia de prensa de fin de año a hablar lógicamente un poco de lo que fue la campaña 2024 con su decepcionante pero predecible final y lo que viene a futuro, aunque no fue muy abierto en ese sentido, han pasado pues horas, ¿no? Desde que caímos a manos de los emplumados. Recordarles antes de empezar, Art Rooney siempre tiene una especie de, no diría que es conferencia de prensa porque hasta donde entiendo no se publica en ningún lado, pero se reúne con los medios de comunicación locales en un desayuno, si queremos llamarlo así, y obviamente este año va a ser muy relevante saber qué dice sobre la decisión de retener a Mike Tomlin, que además vino prácticamente 24 horas después, si no es que antes, de la derrota en Baltimore. Ni siquiera se dieron ese tiempo de evaluar lo sucedido, de sentarse a platicar, de entender qué había sucedido, de percibir un poco el malestar que yo creo que ya es unánime alrededor de lo que está pasando con esta franquicia, que está estableciendo récords negativos, ¿no? Cada que se planta en los playoffs. Y sobre eso habló un poquito también Mike Tomlin en su introducción. Dijo, ya me senté a platicar con Omar Khan, con Art Rooney, pero no fue muy específico sobre lo que se comentó en ese sentido, obviamente. Que viene, los movimientos, la agencia libre, el draft, etcétera, etcétera, etcétera. Créanme, no es que me apasione hablar sobre lo que dijo Mike Tomlin, pero es el tema del momento y yo quiero que ustedes estén informados, sobre todo porque entiendo que, y no tiene nada de malo, algunos de ustedes no hablan inglés y hay otros que simplemente no tienen el tiempo, quizá tampoco el interés de darse media hora para escuchar a Mike Tomlin hablar, ¿no? Subrayé algunas de las cosas que me parecen más relevantes, obviamente hay muchas preguntas, pues que Mike Tomlin se puede salir fácilmente de ellas. Oye, ¿le vas a pagar a George Pickens? Oye, ¿qué viene en cuanto a Najee Harris? ¿Cuál es el plan a futuro en la línea ofensiva? A todas esas pues, responde, ¿sabes qué? Estamos en el periodo inicial de este proceso de cara a 2025. Hay mucho por evaluar, todavía no me he dado ese tiempo. Vienen las juntas con cada uno de los jugadores. Ustedes sabrán, los entrenadores cuando termina la temporada, lo que hacen es reunirse con todos sus jugadores, pues para conversar con ellos, oye, ¿qué pasó? Bla, 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 esto, aquello, si ya se van, pues muchas gracias, y no sé, a lo mejor te renovamos, lo que sea, ¿no? Seguramente muchos de ustedes en su trabajo tienen que hacerlas o las han sostenido con sus respectivos patrones, ¿no? La primera pregunta que le hacen a Mike Tomlin, ¿viene un cambio de staff? Dice, sí, todo está sobre la mesa, obviamente no iba a ser específico. ¿Sientes que la franquicia está un poco atorada? No, no tanto, no es como lo describiría. Claramente está estancadísima la franquicia. ¿Hay optimismo? Acá tengo que ser honesto, me gustó su respuesta, dijo, no estoy listo para vender optimismo, creo que tenemos que trabajar, ir fortaleciendo a este grupo y pensar básicamente paso a paso. Lo que tenía que decir en estos momentos, ¿no? También no creo que tuviera mucho espacio de maniobra en este sentido. Sí que fue vergonzosa la derrota contra los Ravens y quizá no una en la que permitimos tantos puntos como en otros partidos, en donde si ustedes quieren engañarse, pues nos mantuvimos en el juego en algún momento, pero pues lo cierto es que Baltimore te corrió 300 yardas prácticamente a una de las mejores defensivas en ese sentido en la NFL que simplemente no lo demostró. También en cierto momento le preguntan a Mike Tomlin sobre eso, oye, tienes a la defensiva mejor pagada, tal ha sido el caso desde hace unos 3 años, ¿qué sucede? Y simplemente dice, bueno, hay que entender, el fútbol americano es un deporte de conjunto y no, esto no sucede nada más porque sí, hay bastantes factores. A mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, también cuando otro de los reporteros le dice, oye, Patrick Quinn dijo esto, el equipo se rindió. Que Patrick Quinn, según estaba enfermo también, juega un partido terrible. Uno pensaría, bueno, es postemporada, va contra su ex equipo, en la casa del enemigo, está motivado. Y no, y entonces viene este pretexto de que estaba enfermo. Hasta donde yo entiendo, también Cam Hayward jugó enfermo contra Cincinnati y dio un partidazo. En lo estadístico no, pero cualquiera que lo haya visto y que sepa medianamente de este deporte entiende lo que Cam Hayward significó esa noche. Sea como sea, no, no vinieron esas críticas un poco más fuertes que me hubieras gustado escuchar. Digo, ¿qué vas a decir, no? Porque todo lo que sea negativo va a reflejarse en tu persona, lo entiendo.
pero oye, sí, a veces los muchachos creo que no dieron lo que tenían de sí. Me hubiera gustado ver un poco más de pelea, más de esto, bla, bla, bla. Eh, También le cuestionan sobre el esfuerzo, ¿no? De la misma defensiva en Baltimore. Dice que no creyó que fuera el caso, bla, bla, bla. Otras de las cosas que subrayé. Justin Fields hizo suficiente para iniciar en 2025. Dice que sí, que él percibió a un mariscal de campo que creció, que se esforzó, cualquiera que haya sido su rol, si era sustituto, si era titular, entendió los esquemas, el modo de juego, mostró profesionalismo, etcétera. Sé que a muchos les ha incomodado la idea que yo di de que Russell Wilson no debe renovar. Me mantengo con ella. Sería un error traer de regreso a un mariscal de campo que tiene 36 años, que simplemente se cayó conforme fue avanzando la temporada, que no ve la mitad del campo, que tiene 2 o 3 jugadas hechas y nada más, que no tiene la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que Justin Fields va a permanecer en este roster. Habrá que ver, falta mucho camino por delante, pero me parecería una buena idea. ¿Es la solución a largo plazo? Claro que no. Pero la franquicia, insisto, se ha metido tanto en un problemón que no vamos a salir en estos meses que vienen. Y mucho menos si no hay cambios en la parte de arriba, ¿no? Me gustó mucho que dos de las reporteras fueron las más críticas en cuanto a las preguntas. A veces esta relación entre los medios y un entrenador, medios y jugadores, cuando se ven todas las semanas, cuando se ven tan seguidos, se conocen, se presta a muchas cosas, ¿no? Yo trabajo en medios de comunicación, tengo formación periodística, aunque a veces no se note, y les puedo decir, el peor reportero es aquel que se sienta en una conferencia de prensa y, por ejemplo, perdón que traiga a colación el fútbol, pero Javier Aguirre, una trayectoria impecable en Europa, has salvado a no sé cuántos equipos del descenso, estuviste en el Atlético de Madrid, eres el hombre fuerte de México, el mejor director técnico en la historia para muchos. Después de esa retaíla le sueltan la pregunta. No, a ver, Mike Tomlin, muchos dicen que la cultura de este equipo, y eso le preguntó una de las chicas, está cambiando, que ya no es lo mismo lo que era hace años. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mike Tomlin simplemente contestó, es una opinión, la respeto, no es lo que yo veo, aquí estamos trabajando, lo que pasa adentro muchas veces no se ve afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro, es obvio, para cualquiera que haya seguido esta franquicia durante 5 10 años, que la cultura ha cambiado demasiado. Te lo dicen tipos de la talla de Ryan Clark, de Bill Cowher. Ryan Clark, por cierto, muy amigo de Mike Tomlin. Ramon Foster, que llegó vía agencia libre desde el colegial y se mantuvo unas 11 temporadas como acerero. La última, la mejor definición de lo que es ser un acerero, un liniero ofensivo comprometido, profesional. También lo ha criticado, aunque con cierta precaución, etcétera, ¿no? La cultura ha cambiado, está claro, no lo quiere aceptar, no lo va a decir en una conferencia de prensa ante los medios, pero la cultura ha cambiado y mucho. Y ahorita, hacia el final del video nos vamos a meter en el tema de George Pickens. Yo les compartí a través del canal, puse una foto y información que surge hoy de que George Pickens llegó tarde a ese partido contra los Kansas City Chiefs el día de Navidad. Ustedes recordarán el juego en donde no corre una de sus rutas de manera correcta y esa jugada termina en intercepción de Russell Wilson. Sobre George Pickens valdría ser un... Bueno, no vale la pena dedicarle tiempo, pero sí que hay material para hacer un video aparte. Eh, y una de estas reporteras, que la verdad no puedo ubicar, me gustaría darles el nombre, no sé quién es, le pregunta, ¿crees que eres el hombre indicado para el trabajo? Porque hay mucha gente allá afuera que ya no lo percibe. Mike Tomlin dice, entiendo la naturaleza de lo que está pasando, la atención que recibo, el criticismo por donde me encuentro. Disfruto de lo que hago, no pongo excusas. Ciertamente entiendo las frustraciones de la afición y las comparto. Al final dice, creo que soy capaz. No lo sé, no lo sé. Eh, También hacia el final uno de los reporteros le dice, ya son 8 años sin victoria en postemporada. Antes del partido de playoffs dijiste, esta racha me pertenece a mí, no refleja lo que es este grupo de jugadores es uno nuevo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Crees que la presión ha crecido? Y con cierta arrogancia y esa sonrisita que ya nos tiene acostumbrados, Mike Tomlin responde, tengo unos hombros muy anchos, como que puedo soportar todo ese peso, ¿sabes? Eh,
es más o menos la misma respuesta que dio cuando, ustedes recordarán, hace su debut con los acereros. Russell Wilson tiene un partidazo contra los Jets y alguien le cuestiona, oye, esta decisión fue muy difícil, ¿cómo llegaste a ella? Bla, bla, bla. Y simplemente se levanta y dice, es por eso que estoy muy bien compensado, me pagan bien, ¿no? Y se levanta y se va como haciendo todo un teatro en la conferencia de prensa, que entiendo, de verdad entiendo. Yo a veces las preguntas son muy repetitivas, son muy cansadas, son muy obvias, en ocasiones son tontas, es un proceso súper cansado. Yo no hago, se han dado cuenta aquí, un reporte semanal sobre la conferencia de prensa semanal, valga la redundancia, de Tomlin, porque es muy repetitivo, es cansado, pero a veces creo que los entrenadores, y en especial Mike Tomlin, que es a quien nosotros seguimos, se guardan demasiado y deberían ser mucho más críticos y autocríticos. Eh, Sobre la defensiva contra Baltimore, pues simplemente dijo, creo que no nos pusimos en situaciones favorables a nosotros, no los hicimos unidimensionales en el sentido de que, pues, Baltimore pudo correr a placer, prueba de ello son las 299 yardas que yo ya les mencionaba, el día de campo que tuvo Derrick Henry, el que también disfrutó Lamar Jackson, que en ciertos momentos estaba incluso trotando cerca de la banda, etcétera, etcétera. ¿Qué más podríamos destacar de lo dicho hoy? Estoy buscando aquí en mis notas, no crean. Eh, También de llamar la atención, porque son dos preguntas seguidas sobre este tema de la cultura que cambia, la que ya les dije, y otro de los personajes que estaba ahí insiste con el tema, y Mike Tomlin dice, pues ya, medianamente molesto, como el simple hecho de que estemos hablando de esto, estoy parafraseando lógicamente, ya es molesto para mí, entonces estoy tratando de ser abierto al cambio. Como dando a entender que sí ha habido ciertas cosas que le molestan, pero pues eso recae sobre sus grandes hombros, ¿no? Como él los describió. Eh, Sobre Harris, que ya Najee Harris que se convierte en agente libre, es un gran jugador, lo apreciamos mucho, siempre confiable, es impresionante el nivel de consistencia que tiene con 4 temporadas consecutivas superando las 1000 yardas, etcétera, etcétera, es muy consistente. Si se va, pues muchas gracias. De nuevo, no sabemos qué sucederá. Y aquí es donde ya estamos llegando a la última pregunta, que me encantó porque yo creo que el reportero eh, recibió la noticia justo cuando estaba ahí, más o menos fue a horas que se empalmaron, me parece, de que George Pickens llegó tarde al juego de Navidad contra los Chiefs, uno que obvio se jugó en Pittsburgh. Le cuestiona al respecto, le dice, oye, ¿qué tan cierto es este reporte? Y Mike Tomlin, pues, evadió completamente. Tengo muchas responsabilidades antes de los partidos, la verdad eso fue hace mucho tiempo, estaría mintiendo si te doy una respuesta en estos momentos, no lo sé con certeza. Está claro que George Pickens llegó tarde a ese partido, que por cierto significaba su regreso de una lesión que lo privó de ver 3 cotejos consecutivos. Yo les comentaba hace rato en el canal también, hay muchas cuestiones que están podridas con este equipo. Te deshiciste de Dionte Johnson el año pasado, bien hecho, pero bueno, aquí sí no creo que sea tanto tema del equipo porque ha demostrado que no puede ser un profesional en las otras 3 franquicias por las que ya pasó en cuestión de un año. Hay demasiados temas de indisciplina que se convierten en un patrón y ahorita que dije patrón me estoy acordando de otras de las respuestas que dio Mike Tomlin que es muy buena, ahorita la voy a buscar. Eh, Hablar de George Pickens es hablar de Chase Claypool, es hablar de Antonio Brown, de Deontay Johnson, de Martavis Bryant, de Juju Smith-Schuster y sus bailes para TikTok, de Santonio Holmes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve ya muy cansado, muy tedioso. Yo no le pagaría a este hombre, está llegando al fin de su contrato. Le, También le dicen a Mike Tomlin, oye, es un veterano ya, son 3 temporadas y sigues viendo los mismos problemas. ¿Qué procede, no? Pues siempre me preocupo por eso, por la madurez, el profesionalismo, el desarrollo en lo personal, en lo futbolístico americano, si así queremos llamarlo, etcétera, etcétera. Es puro bla, bla, bla a estas alturas. Sabemos cómo va a terminar esta historia. Yo de verdad sé que es el único receptor en estos momentos. Queda mucha campaña baja por delante y veremos
¿Cuál es la decisión? Yo, si fuera mi dinero, ojalá fuera mi dinero, no le pagaría. Les decía, hay una pregunta sobre un patrón, sobre los patrones. Chin. Era muy buena la respuesta. De hecho, quiero hacer un artículo sobre ello que les voy a compartir en mi blog. Les dejo acá abajo el link a mi blog, por cierto, para que también lo visiten y me ayuden en ese sentido. Ah, híjole, es que no quería fallar en esta, no la tengo anotada, no sé por qué, pero creo que fue también sobre estos 8 años sin victoria en postemporada. Y básicamente Mike Tomlin dijo, o sea, está abierto al cambio, me parece. Y dijo, tengo un mantra, dos dos son un patrón, básicamente, si lo queremos traducir tal cual. Entonces, dando a entender que sí está abierto al cambio y eso lo repitió mucho, pero realmente no es algo que veamos reflejado en el campo. Los planes de juego siempre son los mismos, no existe esa apertura a intentar cosas nuevas, no te la juegas en cuarta y corto porque a pesar de que dices que no vives en tus miedos, sí vives en tus miedos, esperas a que los rivales se equivoquen para tú poder rescatar esas victorias en temporada regular, que ojo, no te sirven de nada en postemporada. Ese approach, esa forma de abordar los partidos que en temporada regular te puede servir contra un Cincinnati, contra un Cleveland, incluso contra un Baltimore, Raiders, etcétera, etcétera. Ustedes conocen los nombres. Ya no va una vez que llegas a postemporada y te estás enfrentando contra equipos que en lugar de llegar a la misma con 4 derrotas consecutivas, llegan pues bien armados, descansados, incluso se dan ese lujo. Pues no va a resultar la fórmula, ¿no? Entonces, amigos, quería hacer un resumen breve que ya se extendió sobre la conferencia de prensa de Mike Tomlin. No es mi gran pasión hablar sobre esto, honestamente, pero lo creo relevante y también cuando venga la de Art Rooney, pues estaremos aquí para comentarlo. Habrá muchos más videos, obviamente los invito a que se suscriban, compartan, comenten, le den like y sigamos haciendo crecer esta comunidad. Y nada, nos vemos en la próxima. Paz.